Estamos emocionados por lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿podrían unirse a mí en este momento para darle la bienvenida a nuestros campus en esta mañana? Denles un aplauso. Y la bienvenida a todos en Oro Valley, en el sur, en español. Donde quiera que estés viendo, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Si estás en uno de los centros penitenciarios, te amamos, nos alegramos de que estés hoy con nosotros. Quiero animarles esta mañana a que saquen su Biblia y vayan conmigo al libro de Primera de Corintios. Vamos, quiero ver sus Biblias. Si tienes una, levántala. Veo que todos levantan sus teléfonos. ¡Increíble! Bien, somos parte de la revolución tecnológica y estamos haciendo cosas increíbles. Primera de Corintios, vamos a empezar hoy en el capítulo 3. Y hoy mi tarea es completar literalmente dos capítulos. Vamos a repasar el capítulo 3 y el 4. Así que quiero que te abroches el cinturón espiritual. Quiero que te prepares porque habrá mucho, pero creo que tenemos un mensaje poderoso hoy. Escuché una historia de tres miembros de una iglesia que se habían reunido en su grupo y se reunieron y decidieron que realmente iban a profundizar, que iban a ser transparentes, que iban a ser honestos unos con otros y compartir sus más profundas y oscuras luchas y pecados. Y cuando los tres empezaron a reunirse y hablaron, el primer miembro del grupo empezó diciendo: tengo que confesar que tengo una verdadera lucha con el alcohol y me estoy encontrando cada vez más entregado y se está apoderando de mi vida, pero me estoy encontrando con que me estoy volviendo dependiente y realmente lucho con el alcohol. Y la siguiente persona empieza a hablar y debido a la honestidad y la transparencia, él decide hablar y dice: he estado luchando con algunos pensamientos lujuriosos y he luchado con ese tema en mi vida y realmente estoy tratando de creer en Dios. Y finalmente llega el tercer miembro del grupo y el tercer miembro dice: bueno, mi lucha es el chisme y no puedo esperar a salir de aquí. Y creo que eso es lo que a veces se siente en la iglesia. Se supone que debo confiar en esta gente. Hay todo tipo de personas, no sé si lo sabes, pero hay todo tipo de personas, todos los diferentes niveles de viaje espiritual que están representados en esta sala ahora mismo. La verdad es que hay algunos, como hemos hablado, hay algunos quizás que dirán: yo ni siquiera creo en Jesús, solo estoy explorando y tratando de entender. Creo en Dios, pero no estoy seguro de lo que creo. Hay algunos que han venido a Cristo recientemente, hay algunos que han sido salvados desde hace tanto tiempo que están desde los tiempos del arca, desde hace tanto que son parte. Y la realidad es que la iglesia está llena de gente rota. Las iglesias están llenas de gente desafiante. Las iglesias están llenas de todo tipo de personas y vamos en un viaje espiritual juntos. Y eso es lo que se mira en la primera de Corintios. Pablo escribe una carta en respuesta a los problemas en la iglesia. Hemos hablado de la división, hemos estado hablando de todo tipo de temas, la lucha de la sabiduría en la cultura frente al mensaje de la cruz de Jesús, el poder de la cruz de Jesús. Y mientras hemos luchado con todo esto, hoy al llegar al capítulo 3, Pablo hace algo muy interesante. Él describe literalmente tres tipos de personas que están presentes en la iglesia. Y de hecho, si tienen sus Biblias, vayan conmigo al capítulo 2, versículo 14. Ahora, permítanme decir esto, porque en términos de cómo se dividen las escrituras, si bien las escrituras son inspiradas, te diría que las traducciones e incluso la estructura quizás no están necesariamente inspiradas por Dios. Y lo que quiero decir con esto es que agradezco la estructura y el sistema numérico, pero mayormente se hizo para que tú y yo pudiéramos estudiar la Biblia en un entorno como este. Porque si no tuviera el capítulo y el versículo, cuán difícil sería para ti encontrar de qué estamos hablando. Y la traducción también nos sirve para ayudarnos a entender la Biblia. Y creo que este es uno de esos casos en los que probablemente la estructura del capítulo no sigue la naturaleza de la carta que Pablo está escribiendo. Volvamos al verso 14. Dice: pero la persona natural, di conmigo, persona natural. La persona natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las entiende porque se entienden espiritualmente. ¿Qué está diciendo? Dice que hay un cierto tipo de gente a la que llama el hombre natural. La palabra que usa para la persona natural es psikios, de donde viene la palabra psicología. Las personas en su mente, y dice, no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios, les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden
entenderlo, dice Pablo. Por eso hay algunas personas, incluso aquí en lo natural, en la carne, que dicen, bueno, no lo entiendo. Esto no tiene ningún sentido para mí. ¿Qué es esto de Jesús, la cruz? ¿Y por qué debe importarme? ¿Y por qué es relevante la Biblia? Pablo los describe en la Biblia y dice que hay gente a quienes esto no les hace ningún sentido. Y sigue y habla de otro tipo de persona. Los que son espirituales pueden juzgar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser juzgados por nadie. Ahora, esto no significa que si eres espiritual eres más santo y que nadie puede juzgarte. Simplemente significa esto: que si eres una persona de mente espiritual y describe exactamente cómo es una persona de mente espiritual, pero si eres una de ellas, dice que tienes una perspicacia de las cosas, puedes evaluar las cosas basándote en tu mente espiritual. Y el hecho es que las personas que no tienen una mente espiritual y que no entienden esto, realmente no pueden juzgarte. Así que lo que está diciendo es que hay gente que no lo entiende y que no pueden realmente ayudarte o evaluarte en tu caminar cristiano porque no lo entienden. Pero para ti, como tienes una mente espiritual, déjame explicarte lo que quiero decir con esto. Continúa y dice, los que son espirituales pueden juzgar todas las cosas, pero ellos no pueden ser juzgados. Porque ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor, sino nosotros que tenemos la mente de Cristo? Y entonces Pablo dice, la gente espiritual así es como puedes identificar a la gente realmente espiritual. No porque lleven su Biblia, no porque se presenten en la iglesia, no porque diezmen, no porque no maldigan o mastiquen o anden con chicas, no por toda esa fachada exterior. Y aunque algunas de esas cosas cambiarán para la persona espiritual, la forma en que los reconoces es que tienen la mente de Cristo. La forma en que piensan está sometida a la mente de Cristo. Así que tenemos lo natural, la persona que no sabe lo espiritual, y a la persona espiritual que tiene la mente de Cristo. Y luego Pablo habla de un tercer grupo de personas en el que realmente voy a enfocar la mayor parte de mi atención hoy, porque creo que es la mayoría. Perdónenme, no estoy juzgando, pero creo que esta es la mayor parte de la gente en la iglesia alrededor del mundo. Y este es el siguiente grupo de personas al que Pablo habla y dice, hermanos, y les dice, no puedo dirigirme, capítulo 3, verso 1, dirigirme a ustedes como a espirituales. No puedo hablarles de esa manera porque no tienen la mente de Cristo. Recuerda lo que hablamos antes, estaban eligiendo a su pastor favorito, estaban tan enfadados porque no estaba Pablo allí en persona, tenían todo tipo de pequeños problemas, estaban predicando por medio de un video y no les gustó algo así. Y todas esas cosas estaban sucediendo y se estaban molestando y eran cosas secundarias que realmente no eran tan importantes en relación con el verdadero mensaje de la cruz y el poder de la cruz. Así que recuerden, se trata de personas que se dividen a causa de los líderes que les gustaban y dicen, no puedo hablarles, realmente quería hablar con ustedes como si fueran espirituales. El problema es que no tienen la mente de Cristo, sino que andan peleando, y no porque solo estaban en desacuerdo, sino que luchaban unos contra otros y creaban división y elegían líderes y desgarraban la iglesia en partes. Él dice, quería hablarles como a espirituales, pero tuve que hablarles como personas en la carne, como si fueran niños en Cristo. Eres como la gente carnal. Ahora, esto es diferente. Utiliza una palabra diferente a la de psiquios. Es interesante, las personas espirituales se llamaban neumáticos. Pneumatic, neuma, de donde sacamos la palabra Espíritu Santo. El pneuma, el aliento de Dios. Él está diciendo que las personas espirituales tienen la mente de Cristo y están siendo guiadas por el Espíritu de Dios. La gente natural no tiene ningún hueso espiritual en su cuerpo, no lo entienden. Ahora bien, no está juzgando, sino que dice en dónde están. Pablo está invitándonos a ser personas de mente espiritual, la gente de Cristo. Y dice, aquí es donde están. Pero hay otro grupo de personas para las que usa el griego sárcanos, que es la palabra carne. Significa literalmente con la idea de ser un cristiano que caracteriza como carnal. Hay algunas personas que creen que en realidad solo hay dos categorías. Hay gente que dice, bueno, ¿eres cristiano o no lo eres? ¿Eres un seguidor de Jesús o no? ¿Eres salvo o no? Y aunque estoy de acuerdo con eso en algún nivel, también voy a desafiar esa idea porque Pablo se dirige a un tercer grupo de personas que literalmente lo diría de esta manera. Tienen lo suficiente de Cristo para ser salvados, pero todavía tienen suficiente mundo para ser miserables. ¿Me están escuchando?
Ya tienen suficiente con Cristo en su vida, han hecho la oración de salvación, han aceptado a Jesús. Yo creo, pastor. Y miramos en las Escrituras y entendemos que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Es un don de Dios, la gracia de Dios por la fe. Así que tu salvación no está en discusión. Pero lo que quiero decir es que hay algunos que discutirían estos puntos, pero no vamos a gastar tiempo en eso esta mañana. La verdad es que entiende que hay algunos de ustedes que su crecimiento ha sido atrofiado como si fueran niños. La palabra que utiliza cuando habla de infantes significa literalmente que eres un adulto, pero te comportas de otra manera. ¿Has conocido alguna vez a un adulto que no se haya comportado como tal? Y Pablo se dirige a ellos espiritualmente y les dice, se supone que ustedes, yo quisiera que sean espiritualmente maduros, me gustaría que estuvieran preparados para que les diera realmente el bistec de este mensaje, pero el problema es que hay un crecimiento espiritual atrofiado en sus vidas. Y comienza a describirles todo el proceso de cómo sucede esto. Él dice, no has llegado al lugar de crecimiento y comprensión. Es interesante mientras pensaba en esto, ¿cómo se sabe si alguien es maduro en su relación con el Señor? Bueno, hablamos de que la gente espiritual tiene la mente de Cristo y la gente natural ni siquiera piensa en Dios o su voluntad. Así que, ¿cómo sabes que estás madurando? ¿Alguien está interesado? A todo el mundo le gustan las autoevaluaciones, vamos, les encantan todos esos tests de personalidad, quiero saber qué tan asombroso soy. Bueno, en realidad Pablo en Hebreos nos da una prueba que podemos utilizar. Está en el capítulo 5, versículo 13. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Así que, de nuevo, este cuadro del que habla Pablo, esta especie de infancia en Cristo, no está hablando de personas que acaban de llegar a Cristo. Escucha, si recientemente llegaste a Jesús, Pablo no está hablando de ti en el sentido de que solo eres un pequeño bebé en Jesús. Lo que está diciendo es esto. Hay algunos de ustedes que pueden ser un infante en Cristo y puede ser el lugar que te corresponde porque acabas de llegar y realmente no sabes mucho. Así que el mensaje para ti es que voy a mostrarte cómo Pablo nos dice que crezcamos. Pero Pablo acá habla con gente que ya debería saber más. De hecho, a lo largo de todo este capítulo de Corintios, dice cosas como a estas alturas ya deberías saberlo. A estas alturas ya deberías entenderlo. Pablo les repite una y otra vez, les digo esto, pero a estas alturas ya deberían tener esta revelación y entendimiento. Y escribe en Hebreos y les dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Esta es la razón por la que nos tomaremos el tiempo de ir por la Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso, de alguna manera, porque parte de lo que mi corazón quiere no es solo enseñarles la Biblia, sino cómo leerla, cómo estudiar su Biblia, a entender las habilidades que necesitas para ser eficaz. Porque dice que las personas maduras son hábiles en la palabra de justicia. Tienen entendimiento. Una de las mejores maneras de adquirir destreza con la palabra de Dios es estar constantemente comprometido con ella, familiarizado con ella, aprendiéndola. Escucha, yo no sé todo sobre la Biblia, no sé dónde está cada verso, no lo sé, pero te diré esto. Cuanto más tiempo dediques a la palabra de Dios, más hábil serás porque se mete en tu espíritu, se mete en tu corazón. Y esto es lo que me encanta cuando se añade la palabra al espíritu, porque el Espíritu Santo dice, cuando tengas necesidad y necesites respuestas, voy a darte esas respuestas. Y lo que me encanta es que muchas veces trae la palabra de Dios en esos momentos como respuesta al problema que estoy enfrentando. Así que en lugar de operar con mi mente natural, la mente de Cristo y la guía del Espíritu me ayudan a responder a las situaciones de la manera en que responde un creyente maduro que sigue a Cristo. Y así continúa en Hebreos y dice lo siguiente, son como niños, pero el alimento sólido es para los que son maduros, para los que tienen el poder del discernimiento. ¿Cuántos sabían que tienen ese superpoder, el poder de discernimiento? Suena como un superpoder, pero es en realidad tu habilidad de discernimiento bajo práctica constante para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es, la madurez se basa en esto. No se basa en la cantidad de Biblia que sabes ni en cuántas veces acudes a la iglesia. La madurez no es cronológica. He sido salvo durante 47 años. Me alegro por ti, eso es impresionante. La madurez se basa simplemente en lo que Pablo dice que es la capacidad de formarse y discernir lo malo de lo bueno y hacer lo correcto.
Así que la madurez está conectada, la adultez está conectada y se remonta a la palabra que utiliza para hablar de que son infantes. Está diciendo que se comportan de una manera que un adulto no debería comportarse. No tienen discernimiento, no han descubierto lo que está bien o mal, o si lo han descubierto, están eligiendo mal. ¿Entiendes esto? ¿Verdad que es tan fácil elegir mal? Es tan fácil a veces dejar que mi carne, mi carnal, la parte espiritualmente atrofiada en mí, me dirija, en lugar de dejar que el Espíritu de Dios me guíe. Es tan fácil para mí responder de una manera que es contraria a la forma en que el Espíritu Santo quiere que responda. Verás, cuando él habla de estos infantes, de estos crecimientos atrofiados, de lo que él llamaría cristianos carnales, habla de aquellos cuyas vidas inmaduras están constantemente aferrándose a la perspectiva presente de lo que está sucediendo a su alrededor y toman decisiones desde la perspectiva presente. Hay tanta gente ahora mismo basada en el clima y la cultura de nuestro mundo actual, están mirando a su alrededor y toman decisiones basadas en lo que ocurre en la economía, basadas en lo que pasa en la política, basadas en lo que pasa en el mundo actual. Y dice que las personas que lo hacen están atrofiadas, son niños, no están preparados, porque los adultos no están limitados por las circunstancias y perspectivas inmediatas, pueden ver más allá. Verás, cada uno de mis hijos en algún momento de su vida quería algo ya. Lo querían ahora. Quiero otro. Quiero el postre primero. Ya sabes, todo tipo de cosas. Y basándose en su limitada perspectiva, no es que no lo quisieran, simplemente eran inmaduros y decían, lo quiero ya. Y la madurez interviene y dice, no, 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 espera. Otra perspectiva es que si te doy, ya sabes, un cartón entero de helado antes de cenar, no va a ser bueno para ti. Ni para mí, porque tu madre se va a enterar, ¿cierto? No va a ser bueno porque no es saludable. Y por eso la perspectiva es importante. Verás, esta gente se salvó, pero se atascó. Y la verdad es que lo que Pablo empieza a hablar con ellos es que necesitan crecer y que necesitan madurar. Mira a tus vecinos y di, necesitas crecer. Vamos, mira a tu otro vecino, el que no te cae tan bien, y dile, realmente necesitas crecer. Tienes que madurar. Pablo se dirige a ellos y les dice que los problemas que están enfrentando en la iglesia, mira bien, los problemas a los que te enfrentas en la iglesia están conectados con este cristiano carnal, esta inmadurez. Si abordas esto, serás capaz de abordar todos estos problemas. No me necesitarás para que te escriba cartas. Podrás dirigirte a ellos como personas de mente espiritual de Cristo, y podrás responder de una manera que construya el reino de Dios. Así que la pregunta se convierte en esto: ¿cómo crecemos? ¿Cómo es que Pablo comienza a describir de manera tan interesante a dónde lleva este pasaje? Porque para nosotros, la mayoría de nosotros decimos, quizá debes crecer, ya sabes, hay que leer la Biblia, deberías orar, deberías hacer algún curso de teología en internet, y tomaríamos la ruta, esa influencia griega de la información. Iríamos por la ruta de decir, tú solo necesitas más información. Si tuvieras más información, crecerías, pero eso no es lo que provoca el crecimiento. Quiero que mires a lo que Pablo dice, y es increíble. Probablemente lo que estoy a punto de leerte son algunas escrituras más mal utilizadas, quizá las peor usadas, citas en todo el Nuevo Testamento. Algunos de los más desaprovechados, mal versados, mal utilizados versos, y se debe a nuestra mentalidad americana occidental, y a que usamos mal esas escrituras constantemente. Yo las he utilizado mal, para ser sincero contigo. Sé que me miras como si estuviera lleno de herejías en este momento, pero vamos, veamos esto. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados y aún no lo están. Los controla su carne. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no se comportan con criterios humanos cuando uno dice, yo sigo a Pablo y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿No actúan como la gente natural? Al final, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales creyeron según el Señor les dio a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Quiero que entiendas que lo que Pablo comienza a describir en esta siguiente porción de la escritura es lo que está diciendo sobre el crecimiento. ¿Estás listo? Es la iglesia.
Aquí es donde dice, son inmaduros, se pelean, se destrozan. Ahora déjame hablarte de la iglesia y el propósito de la iglesia. Porque ten en cuenta que nosotros somos lo suficientemente afortunados de tener las escrituras como creyentes, pero ellos no tenían una Biblia a la que acudir y dice, ¿qué dijo Pablo en el capítulo 3 de la carta a Corintios? ¿Qué fue lo que dijo? No tenían eso a su disposición. Y así su principal forma de crecimiento y la principal función que vemos de crecimiento en todo el Nuevo Testamento que fue escrito para nosotros es a través de la relación en la comunidad de fe, en la comunidad bíblica con los demás. Porque te voy a contar los dos próximos capítulos, el resto del 3 y el 4, solo hablan de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. Dice, eres inmaduro, deberías crecer, luchas contra tu naturaleza, y así es como puedo saberlo por tu comportamiento. Y te voy a decir quién eres y cómo Dios ha diseñado esto y cómo Dios se apoya en el liderazgo para que puedas crecer en tu fe. Verás, hemos empezado a tomar la iglesia como una especie de accesorio. Bueno, ya sabes, es un buen agregado. Ya has escuchado a la gente decir, amo a Dios, no necesito a la iglesia. Pero te voy a decir que esa persona no ha leído el mismo Nuevo Testamento del que yo estoy enseñando, porque todos en la iglesia estaban en la iglesia. No había nadie en ese libro que dijera, sí, amo a Jesús, pero no me relaciono, no me llevo con las personas. Porque la relación es interesante porque cuando habla del que está entrenado en Hebreos, esta palabra entrenado es de donde sacamos nuestra palabra para gimnasio. Vas al gimnasio porque hay cosas únicas en el gimnasio. Sé que algunos corren al aire libre, hacen ejercicio en casa o van a un sitio a entrenar. Y si realmente quieres entrenar bien, la verdad es que necesitas a alguien más que te pueda entrenar. ¿Estás viendo esto? Esta es la palabra que Pablo utilizó cuando habla de las personas que están capacitadas para ser espiritualmente maduras. Ellos se entrenan, van literalmente al gimnasio. Ahora, no digo que todos ustedes tengan que subir su cuota del gimnasio. Sé que estamos en junio y todo está cerrado, pero lo que digo es que él compara este viaje de madurez con el entrenamiento a través de la relación y la conexión y la comunidad. Que la forma en que crecemos es realmente estando en relación con otros creyentes. Porque está en nuestras relaciones. Escucha con atención, es en nuestras relaciones donde todo este conocimiento que obtenemos, toda esta verdad, toda esta revelación, tiene la oportunidad de ser trabajada. Por lo tanto, tener la verdad sin relación significa que si tienes el conocimiento sin la ejecución o la capacidad de utilizar esa información. Y si no lo usas nunca, el problema es que nunca se hace realidad en tu vida. Y así Pablo comienza a hablar de la iglesia. Quiero darte algunas perspectivas sobre la iglesia. Él habla de la iglesia y de los líderes de la iglesia. Hay algunas cosas interesantes que él dice sobre cómo está construida la iglesia. Comienza a hablar de los papeles de Apolos y de él mismo. Y dice, no somos nada. No somos nada. De hecho, pasa a describir su papel como el de siervos. Y llegaremos a eso en un minuto. Pero lo que dice es esto. Ustedes se pelean por la gente. Y la realidad es que es solo Dios quien da el incremento en tu vida. Y Dios ha escogido usar a estas personas porque ahí sigue y habla de los maestros constructores y de los jardineros y todos estos padres espirituales y las cosas de las que hablamos. Y dice, hay todas estas cosas, sí, tienen un papel. Va más allá al decir, y recibirán un pago por lo que hacen. No hablando de un pago financiero en el sentido terrenal, aunque eso no es inapropiado, también está en la Biblia. Pero está hablando de que hay una recompensa que vendrá basada en cómo construyen y lo que hacen. Así que quiero ayudarte a captar y por el tiempo quiero parafrasear a través de esto, por así decirlo. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Cómo debe construirse una iglesia? Y lo que veo en la escritura, lo primero de lo que habla Pablo es que la iglesia no está construida sobre una persona. Dice que la iglesia no se construye sobre la personalidad del predicador. La personalidad o el don de una persona. El peligro que tenemos en nuestra cultura es que las iglesias se construyen en torno a personas con talento. Escucha, una de las cosas de las que me alegro en Zion City es que no construimos esta iglesia alrededor de Waylon o Dana Sears. Yo tengo un papel, tengo dones, tengo un propósito, pero no se construye en torno a mí. No está construida sobre mí.
Y la realidad es que Pablo dice esto, no está construido sobre mí, no está construido en Apolos, no se construye en Cefas, no se construye sobre nosotros. Tienen un papel que desempeñar. ¿Cuál es su papel? Si tienes tu Biblia, quiero que vayas al capítulo 4 de Efesios, y él habla de ellos como apóstoles. Y quiero dedicar unos momentos a profundizar en cuál es el papel, cuál es mi papel, si es que tengo un papel aquí como tu pastor. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Es mi trabajo levantarme y predicar? ¿Es mi trabajo hacer el ministerio? ¿Es mi trabajo casarte y enterrarte y todo lo de en medio? ¿Es ese mi trabajo? Afortunadamente, Efesios capítulo 4, verso 11, Pablo, de nuevo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comienza a fijar y la descripción del trabajo de los pastores. Y esto es lo que dice. Dijo, él dio los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los obispos, pastores y los maestros. Entonces, ¿quién es él? Bueno, si retrocedes un poco en la escritura, descubrirás que él es Jesús. Así que el Espíritu Santo da dones a los creyentes. Lo leeremos más adelante en Corintios. Así que cada creyente que está aquí cuando vino a Cristo, el Espíritu Santo le dio dones espirituales que necesita descubrir. Necesitas afilar. Tienes que ir a Next y encontrar un lugar para empezar a usar tus dones y construir el reino de Dios y cumplir tu propio llamado y propósito en el reino de Dios. Pero el Espíritu da dones a los creyentes, pero a la iglesia. Jesús, que está a cargo de la iglesia, da a la iglesia lo que llamaríamos el ministerio quíntuple, o los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas. No necesariamente en ese orden, pero lo entiendes. Entiende que existen estos cargos que Jesús coloca dentro de la iglesia. Así que algunos de ellos nos resultan familiares. Entendemos el término de pastor, entendemos el término de maestro, entendemos quizá el de evangelista. A veces somos un poco dudosos sobre un profeta o un apóstol. Y déjame decirte esto, si te molesta esa palabra apóstol o profeta, entonces pon un ico al final y di simplemente apostólico o profético. Y en lugar de hablar de una persona, hablamos de un don y una vocación. Pero quiero que veas cuál es la descripción de nuestro trabajo. Lo mismo que dice de sí mismo y de Apolos y Cefas. Dice el verso 12, su trabajo es capacitar a los santos para el trabajo del ministerio. ¿Lo ves? Dice que mi trabajo es equiparte para el trabajo del ministerio. Así que, según las escrituras, el pastor Waylon y el personal pastoral ni siquiera se supone que hagan ministerio. Se supone que te equipemos para hacerlo tú. Ahora, lo que es tan poderoso sobre esto es que la palabra equipar es un término médico. Y ese término médico, equipar, significa literalmente fijar el hueso roto. Así que lo que significa es que parte de mi papel en la predicación a través de Corintios es ayudarte a descubrir dónde hay algunos huesos rotos, algunos hombros dislocados, algo que disfruto hacer. Hay algunos lugares rotos en el entendimiento o lugares rotos en obediencia. Y vienen y te ayudan a poner bien el hueso. Ahora bien, fijar el hueso puede ser un proceso doloroso. Me han dicho, yo nunca me he roto ningún hueso en mi vida, gracias Jesús, ni pienso hacerlo. Pero la realidad es que fijar un hueso puede ser un proceso difícil. Pero cuando se fija un hueso, lo que tengo entendido es que una vez que se fija un hueso se fortalecerá y en algunos casos incluso será más fuerte de lo que era antes. Y así parte del papel de los oficiales, las personas que Dios pone en la iglesia, y creo que cada uno de nosotros tiene algún grado de este tipo de trabajo en nuestro interior. Estamos llamados a pastorear y amar a las personas, a cuidarlas. Puede que no sea tu vocación a tiempo completo, puede que no sea tu trabajo, pero eres un santo. Dios quiere usarte en los dones proféticos. Pero escucha esto, que no se trata solo de hacer el ministerio y celebrar eventos y tener servicios. No. Mi trabajo es equiparte para que realmente hagas el ministerio del reino de Dios. Ahora, mira cuál va a ser el resultado, porque esto es lo sorprendente. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Se supone que debemos llegar a un lugar de crecimiento. De nuevo, refuerza que es la iglesia la que nos hace madurar. Ahora, no es la información
Honestamente es el uso, la revelación, usando la información relacionalmente conectando, ya sea evangelizando y compartiendo el evangelio, ya sea discipulando y pastoreando, cuidando a alguien, ya sea siendo profético, ya sea siendo apostólico. Es a través de esos lugares que seremos maduros y creceremos en la fe, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que tenemos un objetivo, a la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Pablo dice, los niños son fácilmente influenciados por cada nueva ola que llega, cada nueva moda de cómo el ministerio y las iglesias están haciendo las cosas. Los niños serán fácilmente influenciados de un lado a otro. Las personas maduras saben oponerse a la moda del momento y ser maduras. Porque su fundamento, como va a descubrir en unos momentos, no se encuentra en lo que está sucediendo. Su fundamento está en Jesús. Dice y continúa, debemos ser cuidadosos de no ser llevados por todo viento de doctrina, por la astucia y artificios de quienes emplean engaños. Más bien, los que son maduros dicen la verdad en amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos a Él, quien es la cabeza, Cristo. Todo el cuerpo bien unido, mantenido unido, cada unión se equipa con la parte que funciona correctamente, hace crecer el cuerpo que se construye a sí mismo en amor. Así que el hecho de que estamos haciendo el ministerio, equipándote para el ministerio, estás haciendo el ministerio, espero que lo entiendas. Por esto es que Next es tan valioso e importante. Si no lo has hecho o si lo has hecho y no has hecho nada con ello, porque hay mucha gente que ha pasado por el proceso, pero ha dicho, bueno, ahora lo sé y no hago nada. Escucha, ahora que ya sabes, te vuelves más responsable de hacer algo con ello. Y por eso es tan importante, porque se trata de tu madurez espiritual. No solo te estoy animando a que te involucres en la iglesia, no, te llamo para que te equipes y crezcas y madures y te desarrolles en tu relación con Dios y lo hagas a través de la relación con otras personas. Porque a través de la relación vas a tener la oportunidad de perdonar y vas a tener la oportunidad de pasar por alto y dejar que el amor cubra una multitud de pecados. Y a través de la relación vas a tener la oportunidad de corregir y a través de ella vas a tener la oportunidad de permanecer en la justicia y creer en la fe e interceder y estar juntos y estar de acuerdo juntos. Todo eso solo viene a través de las relaciones de la iglesia que Pablo está describiendo en Corintios, diciendo, necesitas crecer y Dios te ha dado el instrumento perfecto para desarrollarte. Es la iglesia. Pablo continúa y dice, volvamos a Corintios, Pablo continúa y dice en el capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está, que es Jesucristo. Entiendo que la iglesia no está construida sobre un hombre, pero Jesús de hecho es el fundamento de la iglesia. Continúa diciendo que la iglesia se construye con la idea de comunidad, no como individuos. Quiero que vayas al capítulo 3 de Primera de Corintios y al versículo 16, porque esta es una de las porciones más peor utilizadas e incomprendidas en la iglesia hoy. Está en el versículo 16. Acaba de terminar de hablar sobre cómo construimos la iglesia. Jesús es un poco particular sobre cómo construimos una iglesia. Dice que hay algunas cosas que construirás con madera y hojarasca. ¿Y cómo lo sabrás? Porque cuando la presión y el fuego vienen, se quemarán. No durará. Estará aquí hoy y se irá mañana. Todos nosotros probablemente podemos pensar en cosas que estaban pasando en la iglesia que ya no existen. Y lo más probable es que esas cosas eran de madera y hojarasca. También dice que se puede construir con plata, oro y joyas preciosas, y el fuego seguirá llegando, pero permanecerá. Lo que sucede cuando construyes con el concepto correcto, cuando construyes con las verdades correctas, cuando construyes con la palabra de Dios, construyes con lo que es justo y santo, lo que es piadoso. Cuando construyes de esa manera, cuando viene el fuego, realmente lo purifica y lo hace mejor. ¿Lo estás entendiendo? Así que el fuego vendrá, persecución, dificultad, desafío. ¿Cómo vas a saber que lo que estás construyendo y de lo que estás hecho mejorará a través de los desafíos o si desaparecerá? ¿Tu fe se volverá más valiosa a través del fuego o simplemente se quemará, desaparecerá y no se verá? Y por eso habla de cómo construimos, pero realmente está hablando, mira lo que dice, habla de la iglesia, no está hablando de individuos. Y aquí es donde nos equivocamos,
porque usamos palabras como yo, mi, mío, y esas palabras no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras. Esas palabras se sustituyen por nosotros, nosotras y nuestro. Y escuchen lo que dice en el versículo 16. ¿No se dan cuenta? Otra vez dice, ¿no lo sabes? Deberías saberlo. Escucha, si pudiera sentarme en Zion City, en cada campus y decir, deberías saber esto, ya has oído esto antes, no es nuevo. ¿No se dan cuenta que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Aquí es donde se utiliza mal. Pensamos que esto es sobre mí personalmente, individualmente, y no lo es. ¿Tienes el Espíritu de Dios en ti? Sí, porque la Biblia dice que se te ha dado el Espíritu del Espíritu Santo. Como creyente se te ha dado el depósito del Espíritu Santo que te sella hasta el día del juicio, hasta el día de la salvación. La realidad es que se te ha dado el Espíritu Santo. Pero tú solo no eres el templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice ustedes juntos, usa el plural de la palabra tú. Está diciendo literalmente todos ustedes juntos. Lo que está diciendo es la iglesia es el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes. Si alguna vez se discute por qué la iglesia en persona es valiosa, Pablo ya lo dijo. Si Pablo hubiera tenido videos, él los hubiera utilizado, en serio. Pablo utilizaría cualquier medio posible para llevar el evangelio a cualquier lugar donde pudiera, te lo prometo, porque Pablo usaba cartas, porque ese era el medio, esa era la herramienta de comunicación de la época, Pablo los utilizó. Hoy los tenemos en las Escrituras. Pero te voy a decir, Pablo aborda algo y dice, cuando ustedes, como seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo, se reúnen, son el templo de Dios y en él habita el Espíritu de Dios. Hay algo de la presencia manifiesta de Dios que solo ocurre cuando nos reunimos. Escucha, no estoy condenando a nadie que esté haciendo una elección por salud física o para sus vacaciones. Esa es la belleza del recurso de Internet. Pero no es un sustituto. Porque tú solo, esto es lo que se malinterpreta, no eres el templo de Dios donde el Espíritu habita. Tú solo no lo eres. No es lo que dice la Escritura, no es lo que dice Pablo. Todo su contexto es la iglesia, los líderes de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y de repente en medio dice, ¿no lo sabes? ¿Por qué? Estaban en una ciudad de Corinto que tenía 36 lugares de culto pagano diferentes. Por eso dice, eres el lugar donde el Espíritu de Dios se muestra. Es el único lugar donde el Espíritu de Dios se muestra en Corinto. ¿Acaso no sabes que cuando te reúnes como creyentes llenos del Espíritu, es esta visión del Antiguo Testamento del templo? Eres el lugar donde se puede sentir la presencia de Dios. Tú eres el lugar donde reside el Espíritu de Dios. Cuando te reúnes, Dios dice, amo a la iglesia, voy a aparecer donde esté la iglesia, donde la iglesia me honre y me acoja. Por eso no nos reunimos solo para estar con los demás, nos reunimos para estar juntos y con Él. Porque ustedes son el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita con nosotros. Reemplaza donde hemos perdido el valor de la iglesia. Hemos hecho la iglesia de solo hasta aquí, lo que sea, déjalo, tómalo, se puede ser cristiano sin la iglesia. Y no estoy diciendo que no puedas rendirte a Jesús sin la iglesia, pero te voy a decir que en el momento en que te rindas a Él, te va a querer en una iglesia. Te va a querer con otros creyentes, no me importa lo que parezca, puede ser grande, puede ser pequeña, podría ser, ya sabes, profético, puede ser, no me importa cómo se ve, eso es entre tú y el Espíritu Santo para resolverlo. Pero te voy a decir que en el momento en que empiezas a seguirle, si realmente le sigues, te dice, ahora quiero que crezcas. Y la forma de crecer es a través de la relación y la comunidad con otros creyentes, otras personas de fe. Dice, no se trata de individuos. La iglesia es construida y dirigida a través de una posición de servidumbre. Así que Pablo describe que está hablando de los líderes y esto es lo que quiero que entiendas. Habla de líderes sobre la servidumbre. Necesito aclarar algunas ideas sobre la servidumbre. La servidumbre es el único modelo y naturaleza de liderazgo que se encuentra en la Biblia. El único. Así que si aspiras al liderazgo en una iglesia o aspiras al ministerio, hay un modelo. Solo hay un modelo que se encuentra en toda la Escritura, es la servidumbre. Jesús dice, si quieres ser grande, lo dijo Jesús y lo creo. Si quieres ser grande, no tengo ningún problema con que quieras ser grande.
Algunos piensan que quizás Jesús no quería escuchar eso, pero él dijo, si quieres ser grande, no tengo ningún problema. Lo que me molesta es cómo intentas ser grande. Si tratas de ser grande y te enseñoreas en tu poder sobre todos, ese no es el camino. La manera de ser grande es convirtiéndose en un servidor. Así que Jesús realmente equiparó el liderazgo con la capacidad de servicio y dijo, si quieres ser un gran líder, sé un gran servidor. Ahora, para algunos que dicen, ¿de dónde saco esto? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a regresar a la escritura por el tiempo, porque Pablo entonces habla de que eres el templo de Dios, es la iglesia, el Espíritu de Dios. Dice, no te dejes engañar por la sabiduría, vuelve a hablar de sabiduría. Él dice eso, dice, ya sea Pablo o Apolo, Cefas, la vida o la muerte, que eran una especie de polos que puso, la vida o la muerte, ya sabes, lo hace en Romanos de nuevo, ni lo alto ni lo ancho, y lo que está diciendo literalmente es que de aquí a aquí y todo lo que haya en medio, de Pablo a Cefas, como si fueran polos opuestos, y todo lo que haya en medio. Esto es lo que dice al respecto. Si sigues leyendo, dice, todas estas cosas les pertenecen, el presente y el futuro les pertenecen, y ustedes están en Cristo, y Cristo en Dios. Esto es lo que creo que Pablo dice en este momento. Dice que te peleas por los líderes individuales, y la verdad es que todos son tuyos. Todos ellos tienen valor para ti. Así que si te gusta su estilo o no, no es realmente relevante. Tomas el valor, el don que Dios ha colocado en ellos para ti, lo recibes, deja que tenga su efecto en tu vida, camina en comunidad, crece, es para ti. Pero en última instancia entiende que tanto ellos como tú pertenecen a Cristo, quien pertenece a Dios. Así que aparta tus ojos de la gente y ponlos en el que da todos los dones, no en los dones. Amén. Y entonces empieza a hablar del liderazgo de la iglesia y el espíritu de servicio. Dice, así que deben considerarnos como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Literalmente lo que Pablo dice es, la iglesia está edificada sobre el servicio, somos servidores. Es interesante la imagen que Pablo utiliza a menudo de la palabra siervo. Si has estudiado, es el griego doulos, tal vez la has escuchado. Pero esa no es la palabra que él usa. La palabra doulos como siervo no es la palabra que él usa otra. Y la que usa describe al administrador, al mayordomo de una casa romana. Y por eso tenemos que entender servidumbre. Porque algunas personas piensan que la mayordomía es solo una abdicación de todo liderazgo. Pero solo soy un servidor, ya sabes, lo que ustedes decidan, solo estoy aquí para servir, así que no puede ser un líder y un servidor. Pero Jesús contradice esa idea. Así que alguien piensa que ser siervo significa que no puedes tomar ninguna decisión, no puedes llegar a ninguna parte, no se puede, solo estoy aquí para servir. Esa no es la palabra que usó Pablo. Pablo dice que somos siervos, somos los mayordomos de la casa, pero estamos bajo la responsabilidad de nuestro maestro. Tengo toda la autoridad, pienso en José, tengo completa autoridad sobre todos los acontecimientos de la casa, estoy para dirigir, pero estoy bajo sujeción de uno más grande que yo. Es exactamente como la iglesia está diseñada para funcionar, es como líder, se me ha dado autoridad, se me ha dado responsabilidad, se me ha dado un llamado, se me ha dado un don. Pero hay alguien más grande que yo a quien debo responder. Yo solo soy el administrador. Pablo dice, solo somos sirvientes. Literalmente la palabra significa, otras traducciones dicen el bajo romano. El bajo romano. ¿Qué significa? Si piensas en esto es increíble. Se trata de un puerto, es donde están estos barcos. Y el peor trabajo en el barco era el bajo romano, porque era quien estaba debajo de la parte inferior del barco y responsable de empujar y remar al unísono para mover el barco a donde tenía que ir. No es un trabajo muy agradecido ni agradable. No era un crucero en el que podías ver la belleza del sol, no. Estabas bajo la cubierta del barco remando. Así es exactamente como Pablo describe el ministerio y el liderazgo en la iglesia. Me río porque a veces hay gente que mira el liderazgo en la iglesia y piensa, yo podría hacerlo. Parece divertido. Te levantas y hablas frente a la gente durante 1 hora a la semana y luego te vas a jugar golf y todo el mundo piensa que eres increíble. Y Pablo dice esto y lo describe así. Es que tú eres un siervo. Lo que es interesante es que la mayoría de la gente en la iglesia de Corinto eran esclavos o hombres libres. O sea que fueron esclavos o se compraron su libertad en algún momento. Así que entendieron completamente lo que Pablo está diciendo. Somos sirvientes, somos administradores.
No somos jefes, no somos dueños, también tenemos un jefe. La cuestión es que ahora tenemos autoridad. No somos el chico de los recados de todo el mundo, no renunciamos al liderazgo, pero tenemos la responsabilidad ante nuestro maestro de liderar y estar a cargo y cuidar lo que Dios nos ha confiado. Me encanta la siguiente frase en la que entra Pablo. Leámoslo juntos. Ahora bien, los que reciben cargo de administrador deben ser dignos de confianza. Déjame decirte que este es uno de mis versículos de vida. Porque lo que Pablo claramente dice es que la cualidad número uno que buscas en el liderazgo es la fidelidad. No los dones. Verás, en nuestro mundo buscamos la superdotación. Oh, son increíbles, son inteligentes, son talentosos, son dotados, pueden cantar, lo hacen bien. Pero Pablo dice, no, el requisito número uno de cada siervo, todo líder en la iglesia, es que sean fieles, que se mantengan presentes. Este próximo mes, en julio, se cumplirán 18 años de que nos presentamos. Seguimos apareciendo cada domingo, cada semana, cada miércoles, simplemente seguimos apareciendo. La fidelidad no es solo un deseo, sino una necesidad en el liderazgo de la iglesia. La fidelidad. Continúa y dice, debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Aunque tengo la conciencia limpia, no por eso quedo absuelto. Así que Pablo está diciendo esto, no soy juzgado por ti, soy tu sirviente, pero tú no eres mi juez. Ahora mira esto se va a poner bueno. Muy bien, dile a tus vecinos, se va a poner bueno. Muy bien, deberías decir mejor porque ya ha sido bueno. Dice esto, soy un servidor, pero no me puedes juzgar. Realmente ni me importa. Y algunos pueden decir, wow, Pablo se está volviendo un poco descarado. Él dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Dice, no sé si haya hecho algo malo, pero Dios debe juzgarlo. Y dice, no sé si hice bien, no sé si lo he hecho todo mal, pero te diré que llegará un día en el que seré juzgado. Por lo tanto, continúa y dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que esté absuelto. Es el Señor quien me juzgará. ¿Sabes? Siempre me río porque la gente dice, bueno, solo Dios me juzgará. ¿Verdad? ¿Has oído eso? Yo digo, en realidad eso es lo que me da miedo. Solo Dios puede juzgarme. Yo digo, sí, eso es lo que me preocupa. En realidad no me preocupa lo que los demás juzguen, porque no tienen poder sobre mi alma en la eternidad. Me preocupa más Dios que sí me juzga. Sí, eso es lo que me preocupa, solo Dios me juzga. Bueno, ese es el único que me preocupa, y es mi enfoque. Dice, solo el Señor puede juzgarme. Y dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva, todos necesitamos escucharlo. No prejuzgues. Esto es lo que quiero que entiendas de lo que Pablo está diciendo. Dice, les pertenezco. Pero en realidad no tengo que rendir cuentas a ustedes. Soy responsable ante el Señor. Ahora sé que están como, espera, ¿sabes? Escucha, creo que Pablo tenía responsabilidad. Hubo otros discípulos con los que trabajó, que se sometieron. La falta de responsabilidad no es de lo que habla. Pero lo que está diciendo es, no estoy dirigiendo esta iglesia de Corinto desde esta perspectiva para complacerte y hacerte feliz. Te estoy guiando para hacerlo a él feliz. Pero sí te pertenezco. El liderazgo, a lo que nos llama en la iglesia que se construye sobre la mayordomía, estamos llamados a pertenecer unos a otros. Pertenezco a ti como tu pastor. Estoy aquí para servirte. Mi corazón está para servirte. Pero la mejor descripción que probablemente podría darte es ser un padre. Si alguna vez has sido padre o madre entenderás esto. Porque en el momento en que tienes ese hijo, todo se vuelve sobre servir a ese niño. Pero ese niño no está a tu cargo. O al menos algunos de ustedes. Vamos a celebrar un seminario sobre la crianza de los hijos a mediados del verano. Deberían venir. Pero la realidad es esta. Ahora escúchame de nuevo. Todo lo que hago en el momento en que ese niño nace es para servir al bienestar de ese niño. Toda tu vida cambia en ese momento como, oh, ahora soy responsable de alguien además de mí. No puedo quedarme fuera toda la noche. Tengo que ganar suficiente dinero para alimentarlos y tengo que cambiar pañales y hacer todas las cosas. Tengo que tener una casa. Y así toda tu vida se convierte en servirles, pero ellos no están a cargo de ti. La buena crianza dice, no, este es el límite.
Yo soy el Padre, tú eres el Hijo, que es exactamente el lenguaje que Pablo empieza a utilizar en Corintios. Mira, soy un Padre espiritual para ti. Y aunque habla de que no somos nada y que solo somos siervos, en algún momento cambia de marcha y dice, pero yo soy un Padre espiritual para ti. Dios me usó en tu vida para ayudarte a crecer y a venir a Cristo. Y así lo usa. Pero entiendan, Pablo les dice, no juzgo las cosas, no juzguen las cosas antes de tiempo. Es muy fácil. Una de las cosas más descabelladas y fáciles de hacer en el mundo actual es convertirse en un crítico. No hace falta ser inteligente para ser crítico. No se necesita ninguna habilidad para ser crítico. No se necesita ningún don para ser crítico. Puedo decirte que no existe el don espiritual de la crítica. Y Pablo está hablando con la gente porque están criticando a Pablo. Están criticándolo. Pablo solo trae leche, no trae carne como los filósofos de nuestra ciudad. Pablo es débil cuando se presenta. No se necesita nada para ser crítico. Y Pablo lo aborda y dice, este es el problema, es que estás prejuzgando antes de tiempo. No se necesita ninguna habilidad para ser crítico. ¿No es cierto que una de las cosas más fáciles es ser un crítico? Me río porque acabo de describirte la vida en línea. Te describí las redes sociales. Se trata solo de eso, ser el crítico. Y no se necesita ninguna habilidad para destruir a alguien. No necesitas habilidad para señalar un problema. Realmente no hace falta nada. Y lo que he encontrado en mi vida es que, número uno, un ojo crítico se convertirá en un hábito. Una vez que te permitas convertirte en el crítico, creerás que eres el crítico de todas las cosas. Y te engañarás. La otra cosa que he aprendido sobre este crítico, que Pablo habla de ellos criticando y juzgando, dice esto: no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Él dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Dice que Dios va a juzgar estas cosas. No necesita que lo prejuzgues. Él se encargará de eso. Y hay algunas cosas que a ti te parecen asombrosas y que a Dios no. Y hay algunas cosas que a ti te parecen horribles que a Dios le parecen asombrosas. Y dice que cuando aparezca, será el juez justo. No necesita que un crítico le ayude a informarse sobre cómo tiene que decidir sobre una situación. Según mi experiencia, la gente que está ocupada criticando, rara vez están ocupados haciendo otra cosa. La gente que se pasa la vida criticando, rara vez es hacer algo de verdad. Porque es fácil convertirse en un crítico. Y Pablo lo aborda. Ahora, estos siguientes versículos, por horas del tiempo, te animo a leerlos porque Pablo comienza a hablar de sí mismo como un apóstol y Apolos como un apóstol y el papel en la vida. Y básicamente Pablo se lanza a una especie de respuesta sarcástica a ellos. Oh, eres muy rico y nosotros somos muy pobres, eres genial y nosotros no. Aprecio eso de Pablo, que tiene el don espiritual del sarcasmo, que probablemente no sea un don espiritual, pero está usando este método para llamar su atención. Y quiero que veas esto del versículo 12 cuando habla de ellos como apóstoles. Dice: si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, soportamos, si nos calumnian, somos gentiles. Escucha a Pablo, cómo se describe a sí mismo. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No es que Pablo tenga una baja autoestima, es que Pablo está diciendo que estamos dispuestos a ser menos a los ojos de la gente si significa que el reino de Dios se hace más grande. Me equivocaré, me acusarán, me atacarán y está bien, no necesito responder a todo eso. En verdad, lo que Pablo está abordando es que la crítica es parte del liderazgo. Si no quieres que te critiquen nunca, no aspires a liderar nada. Porque en el momento en que lideres algo, habrá críticas. Ya has oído el dicho de que nunca se puede complacer a todo el mundo. Así que se convierte en parte de ello, no es algo que se disfrute, es solo una parte del liderazgo. Y Pablo lo aborda y dice esto en el verso 14 y habla de toda esta intensa conversación. Y luego llega a lo que yo creo que es lo esencial en todo el capítulo. Dice: no les escribo esto para avergonzarlos.
Dice, no trato de traer vergüenza, culpa y condenación a ustedes, sino para advertirlos como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros en Cristo, todos mejores que yo, sí que no tienen muchos, yo fui el Padre que los engendró a todos. Pablo les recuerda, yo estaba allí cuando vinieron a Cristo. Yo estaba allí cuando lo recibieron. Yo estaba allí cuando se presentaron. De hecho, participé en su presentación como padre espiritual. Y esto es lo que les dice. Porque me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. Sabes, he pasado mucho tiempo hablando sobre la iglesia y el liderazgo, y probablemente algunos estén pensando, pastor, parece más apropiado que vengas a sentarte aquí y escucharte a ti mismo. Y créeme, nunca puedes predicar un mensaje sin predicarte a ti mismo primero. Porque yo soy quien tiene que pasar horas y horas luchando con el Espíritu Santo y Él hablando conmigo antes de que Él hable contigo. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Pablo dice, he hablado con los líderes, he hablado con todos, la iglesia, los líderes, y ahora quiero traerlos a todos a esta conversación diciendo simplemente esto, de todo lo que me han oído decir, sean imitadores de mí. Solo síganme. Esa es una afirmación bastante fuerte. Decirle a las personas que son líderes espirituales, oye, sígueme, solo haz lo que yo hago. Sigue mi ejemplo. Pero eso es exactamente lo que dice Pablo, exactamente lo que dice Jesús. Nos llamó a seguir su ejemplo, pero también nos llamó a ser el tipo de personas que la gente puede seguir. Nuestro ejemplo. Verás, en esta foto de la paternidad y la maternidad, dice, he sido un servidor, te pertenezco. Estoy aquí para servirte, pero estoy aquí para complacer al Señor. Por eso en Zion City una de las pasiones que tenemos es hacer el ministerio no para complacer a la gente, sino para complacer al Señor. Cuando adoramos es el ministro para Él, no para ti. Pero aquí está la belleza. Cuando atiendes al Señor, esto es lo que me gusta. Cuando ministramos al Señor, ¿quién se preocupa por ti más que nadie? ¿Quién sabe más que Él lo que necesitas? Porque cuando enfocamos nuestra atención en Él, entonces es libre por su presencia, porque somos el templo de Dios, en el Espíritu de Dios mora con nosotros por su presencia para ministrar a tu necesidad específica hoy. Continúa y dice esto en el verso 20 y 21. Cierro con esto. Pues es el reino de Dios, no consiste en las muchas palabras, sino en poder. Recuerda, he estado luchando con estos filósofos, gente que es elocuente y que sabe hablar. Vaya si saben hablar. Y Pablo dice, solo voy a recordarles que el reino de Dios no se trata de hablar toda esta articulación y ser elocuente, sino de poder. Esta palabra poder es interesante porque significa literalmente esto. Es una influencia sobrenatural que cambia tu realidad. El reino de Dios no se trata de hablar. El reino de Dios es una influencia sobrenatural que cambia mi realidad. Se trata de que el Espíritu de Dios entre en nuestra iglesia, entre en mi vida de una manera tan poderosa que mi realidad cambie, mi comportamiento cambie, mi circunstancia cambie, mi fe aumente, mi boca se calle. Vamos, alguien, mi crítica desaparece. Se trata de un poder sobrenatural que llega a mi vida. Y porque entra en mi vida y entra en nuestra iglesia, y cambia nuestra realidad. Pablo dice, no se trata de hablar, se trata de una influencia sobrenatural que cambia la realidad. Entonces hablamos de transformar la cultura. Es una influencia sobrenatural que cambia la realidad. ¿Podrían inclinar sus rostros y cerrar sus ojos? Pablo se dirige a los creyentes carnales y les dice que permanecer en el mundo no es una opción. El Espíritu Santo nos llama a desarrollar, a entrenar, a afinar, a capacitar, a través de la práctica constante, para poder distinguir el bien del mal, para crecer en nuestro discernimiento, para crecer en nuestra relación. Creo que parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta temporada es llevarnos a una comunidad bíblica más profunda. Quiere que crezcamos y maduremos. Mi pregunta de hoy es simplemente esta: ¿dónde necesitas crecer? ¿Te has tomado un momento para pedirle al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? ¿Lo invitarías? No solo a hablar, sino al poder. ¿Lo invitarías a presentarse? Y llevar su influencia de tal manera que cambie tu realidad, que cambie tu corazón,
que te ayude. No estoy diciendo que lo hagamos por nuestra cuenta, que respondamos en estos ámbitos por nuestra propia voluntad. No se trata de voluntad propia, se trata de que el Espíritu Santo entre y nos ministre. Tal vez estás aquí hoy y no estés en la comunidad bíblica. Quiero animarte. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Él siempre te llevará a la comunidad y te alejará del aislamiento. Permite que el Espíritu Santo te atraiga a una comunidad espiritual y bíblica para que te construya, te edifique y te haga crecer. Tal vez haya algunos de ustedes hoy que nunca han aceptado a Cristo, tal vez sean ese hombre natural que diría, ya sabes, esto no tiene sentido para mí, pero hay algo del Espíritu Santo que me atrae. Quiero entregar mi vida a Jesús con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Quiero preguntarte si ese eres tú hoy y dirías, ¿sabes qué, pastor? Quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero convertirme en ese hombre espiritual. Quiero llegar a ser el que tiene la mente de Cristo, que se rinde y se da a Jesús y le sigue con toda mi vida. O tal vez eres esa persona que está aquí y eres ese cristiano carnal intermedio que dice tengo suficiente de Jesús, pero tengo mucho del mundo y esa parte me está haciendo miserable. Escucha, Él está aquí hoy para cambiar tu realidad de una manera sobrenatural. Y así, si quieres aceptar a Jesucristo hoy, solo quiero invitarte a que lo hagas conmigo. Vamos a orar juntos. Y si ese es tu caso esta mañana, di quiero aceptar a Jesús. ¿Podrías hacer esto por mí? ¿Podrías levantar la mano? Di ora por mí, pastor. Quiero entregar mi corazón a Jesús. Quiero entregarle mi vida hoy. Muchas gracias. Solo levanta la mano. Di ese soy yo, soy yo. Me doy cuenta de que puede que no esté con ustedes, pero la realidad es que Él sí está y esto es lo que realmente importa. Es que Él ve tu respuesta de fe hoy y te encontrará en tu punto de fe hoy. Si dices ese soy yo, quiero entregar mi vida a Jesús. Muchas gracias. Puedes bajar la mano. Vamos a orar juntos para recibir a Jesús. Todos vamos a orar para animarte, pero haz sencilla oración. Jesús, hoy te invito a traer tu poder sobrenatural en mi vida y cambiar mi realidad. Creo que has muerto por mí, que tú pagaste por mi pecado, para que yo pueda ser perdonado. Puedo ser una nueva creación y puedo servirte, Jesús. En tu nombre oro. Y todo el mundo dice amén. Vamos, pueden aplaudir y celebrar todo lo que Dios está haciendo mientras viene su pastor del campus. Que Dios te bendiga. Estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo.